Señor, abre mis ojos para que pueda ver lo invisible en tu luz. Hola, tú que te has detenido aquí no por casualidad, sino porque la mano divina te ha traído a este momento exacto. Tal vez estás sentado en una habitación tranquila, en medio de la noche o en la quietud de la madrugada. Pero en esta atmósfera aparentemente pacífica hay un alma que llora en silencio. No por algo específico, sino por un dolor vago que susurra. Señor, ¿sigo en el camino correcto? Una noche sin viento, pero una tormenta por dentro. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se está deslizando lentamente fuera de control y no sabes por qué? Todo a tu alrededor aún funciona, pero tu espíritu se siente como un campo seco, sediento por una sola gota de verdad del cielo. Quiero contarte una historia. Había una mujer que iba a la iglesia todos los días, que oraba, que conocía de memoria cada versículo de la Biblia. Pero un día entró en una conversación, escuchó un consejo que afirmaba ser una palabra del Señor. Y desde ese punto, su vida se desvió hacia la oscuridad. Su familia se desmoronó. Sus hijos se convirtieron en extraños. Su mente se llenó de miedo y duda, hasta que un día lloró en silencio durante la oración y susurró: Señor, ya no sé cuál voz es la tuya. ¿Lo ves? El discernimiento espiritual no es un concepto elevado. Es la puerta entre el reino de la luz y el abismo de la oscuridad. Es el aliento entre la verdad y el engaño. Es la hoja afilada entre una profecía verdadera y una declaración vestida con túnicas sagradas, pero que proviene de un impostor. El diablo no siempre aparece con cuernos y fuego. Viene con un micrófono, con la apariencia de un pastor, y comienza con las palabras: Hijo mío amado. ¿Te atreves a preguntar, ¿esa voz viene de Dios o de la oscuridad disfrazada en su nombre? Si en tu corazón ahora hay un poco de confusión, un poco de temblor, entonces debes saber esto: estás en el lugar correcto. No conmigo, sino en el lugar donde la palabra de Dios comenzará a brillar en tu corazón. Esta noche te contaré historias, verdaderas personas, reales eventos, reales almas, reales atrapadas. Y si la luz de la palabra de Dios irrumpe en el capítulo que estás viviendo, no cubras tus ojos, porque... ¿Y si alguna vez rechazaste la verdad simplemente porque vino de alguien que no te agradaba? Estás entrando en un viaje no para temer, sino para abrirte. Escucha con atención, porque la respuesta ha llegado. Hay momentos en que un acontecimiento no llega para destruir, sino para despertar, para abrir los ojos de un alma que camina silenciosamente en la oscuridad, creyendo que anda en la luz. Recuerdo una historia de hace muchos años, pero cada vez que la evoco, mi corazón aún duele por una familia que alguna vez tuvo la oportunidad de ser sanada. Un hombre de mediana edad, con familia, hijos y una pequeña tienda, lo justo para vivir y estar contento. Pero como tantos otros, cargaba dolor por dentro. Un matrimonio cansado, discusiones sin nombre, distancia silenciosa. Él y su esposa decidieron buscar a Dios. Iban juntos a la iglesia, oraban juntos, buscaban restauración. Pero justo donde depositaron su confianza, la verdad estaba disfrazada. El pastor de allí, o más bien, alguien en el rol de pastor, no predicaba reconciliación, no guiaba con la palabra de Cristo, sino con palabras impregnadas de intuición personal. Un
Un día le dijo al esposo: Dios no está en tu matrimonio. Tu esposa no es la que Dios eligió. Esas palabras fueron pronunciadas con una actitud piadosa, saturadas en un tono de revelación. El hombre vulnerable, buscando dirección, creyó. Dejó a su esposa, pero poco después, ese supuesto pastor comenzó a acercarse a él, y entonces se formó una nueva relación entre el exesposo y aquel que estaba ungido. Cuando todo se vino abajo, él regresó, dándose cuenta con dolor. Esa voz no venía de Dios, venía del corazón del hombre, un corazón con su propia agenda, y pagó el precio con toda su familia. La pregunta aquí no es quién tenía la razón o estaba equivocado. La pregunta mayor es: ¿cómo puedo saber qué viene verdaderamente de Dios y qué solo lleva su nombre, pero no es de Él? La Escritura enseña: pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Porque hasta el diablo sabe disfrazarse como ángel de luz. Y nosotros, si carecemos de discernimiento espiritual, podemos fácilmente creer cosas predicadas en el nombre de Dios, que sin embargo no llevan ninguna de sus marcas. Recuerda, Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. Él no siembra duda en el corazón del débil, no empuja a alguien al aislamiento y luego lo llama voluntad divina. Si algo que escuchas deja tu corazón ansioso, si te lleva al caos, a la división y al arrepentimiento, entonces dile a Dios: Padre, ilumina mi corazón para que pueda saber qué es verdad. El discernimiento espiritual no es un don reservado solo para los líderes, es un regalo para todos los que caminan fielmente con el Señor. Un alma despierta no se desvía fácilmente, sino que permanece sensible bajo la guía del Espíritu Santo. Ese acontecimiento, aunque doloroso, abrió los ojos de un hombre, y la palabra de Dios hoy puede abrir los tuyos también, no para que te culpes, sino para que empieces de nuevo, en la luz y en la verdad verdadera. Una esposa me dijo una vez entre lágrimas: Pastor, de lunes a viernes, mi esposo es un padre amable, un hombre callado y diligente. Pero cuando llega el fin de semana y el alcohol lo encuentra, ya no reconozco quién es ese hombre. Ella contó que una vez él llegó a casa borracho, rompió la puerta de vidrio, destrozó todo lo que veía, y sus ojos ya no parecían los del padre que solía arrullar a su hijo para dormir, sino una mirada extraña, como si alguna oscuridad se escondiera detrás. A menudo atribuimos estos comportamientos a la personalidad, las circunstancias o el cansancio. Pero si has presenciado lo suficiente, comenzarás a darte cuenta. Hay algo más profundo, algo que no se puede explicar con psicología ni con medicamentos. Hay un campo de batalla invisible desarrollándose en medio de las comidas familiares, en los ojos de un cónyuge, en los suspiros sin nombre de un niño en casa. Una vez oré por un hombre con historial de adicción al alcohol. Mientras nos arrodillábamos en oración, de repente comenzó a temblar incontrolablemente. Empezó a gritar, diciendo cosas que nadie podía entender. Incluso su voz cambió. Después me dijo: no recuerdo exactamente lo que dije, pero sentí una ligereza dentro de mí que nunca antes había sentido. En ese momento supe, un alma acababa de ser liberada, no del alcohol, sino del poder detrás del alcohol. Vicio espiritual.
adicción espiritual no se trata solo de drogas, alcohol o incluso deseo. Es la cadena invisible que el diablo usa para mantener a las almas atrapadas en un ciclo de destrucción. Y a veces se transmite de una generación a otra, un niño cuyo padre y abuelo eran adictos. Una mujer siempre herida por el mismo tipo de hombre, un joven repitiendo exactamente los mismos errores que su padre. Eso es heranza de Doruna, herencia de dolor que no todos se dan cuenta está pesando sobre su vida. Recuerdo a un muchacho de 15 años. Su madre vino a mí en pánico porque su hijo de repente había bebido una botella entera de alcohol etílico. Él nunca había tocado el alcohol, me dijo, pero desde que su padre murió, él, hombre que estuvo borracho toda su vida, él se ha transformado en otra persona. ¿Lo ves? Un cuerpo sano, pero un alma envenenada por algo invisible. La Biblia dice: el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Él no devora con mordidas sino con susurros, con hábitos, con resignación, con ceguera espiritual. Si estás enfrentando un problema donde todos los esfuerzos humanos han fallado, detente y pregunta: Señor, ¿esto es una batalla espiritual? Porque no todo puede ser explicado por la medicina, la ley o la consejería. Algunas cosas solo pueden romperse con oración sincera y el reconocimiento. Estoy en una batalla no con personas, sino con poderes invisibles que rodean mi alma. Y si te das cuenta de eso hoy, ya has ganado la mitad de la batalla. Sigue caminando en la luz de la palabra de Dios, porque donde habita la luz, la oscuridad no puede permanecer. Hay mañanas en las que te despiertas pero aún sientes un peso dentro, no porque tu sueño haya sido incompleto, sino porque tu alma estuvo despierta toda la noche en campos de batalla invisibles. Un miedo vago, una sensación de que algo está por suceder. Te sientas, tomas un sorbo de agua, intentas comenzar el día, pero tu mente sigue girando con preguntas sin nombre. Una vez conocí a una mujer, una viuda que criaba sola a 3 hijos pequeños. Cada noche se preocupaba: si algo me pasa, ¿quién cuidará de mis hijos? Pero en lugar de dejar que el miedo la consumiera, eligió una cosa. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, abría su Biblia y leía en voz alta el Salmo 91. No como un hábito religioso, sino como un ritual de armadura, un escudo, oculto para salir por la puerta con una convicción feroz: no camino sola. El Salmo 91 no es solo un capítulo de la Biblia, es un símbolo de liberación, un arma espiritual, un escudo contra cada flecha espiritual. Esas flechas invisibles que vuelan durante la noche. Las palabras de ese salmo se sienten como sangre sagrada fluyendo por el alma. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. A menudo le digo a quienes luchan con la depresión, el miedo o la duda: antes de hablar con alguien, deja que tu alma le hable a Dios. Y la forma más simple es repetir cada día esta oración silenciosa pero poderosa: Señor, dame discernimiento espiritual. Porque al decir esas palabras, no solo estás pidiendo que Dios abra tus ojos, sino que abra una puerta para que tu espíritu salga de la niebla. Hubo un hombre que luchó con la ludopatía
tan severamente que vendió su casa para pagar deudas. Cuando vino a Dios, no hizo oraciones largas, simplemente escuchaba el Salmo 90 y uno cada noche antes de dormir. Entre lágrimas, en soledad, en una habitación vacía, la palabra de Dios sonaba como la voz de un Padre viviente. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Dijo que por primera vez en años durmió profundamente sin despertar con pánico, porque sabía, alguien lo estaba cuidando. Tal vez estés parado en medio de un campo de batalla, no un campo de armas y balas, sino uno en tu mente, tu alma, tu familia. Y a veces no sabes contra quién estás luchando o en dónde estás perdiendo. Pero recuerda, el Salmo 91 es una declaración de victoria. No porque tú seas fuerte, sino porque has elegido refugiarte en el Altísimo. Deja que esa palabra sea pronunciada por tus labios cada día. Que cada versículo sea una piedra que colocas bajo los pies de tu enemigo invisible. Y cuando tu corazón tiemble, recuerda, su verdad es escudo y adarga. Su verdad es tanto escudo como armadura. A partir de hoy, no dejes que el Salmo 90 y uno sea solo un pasaje que leas cuando llegue el problema. Haz que sea la espada en el campo de batalla de tu alma, la luz que enciendes cada vez que la oscuridad intenta volver. Y entonces verás, aunque caigan 10,000 a tu diestra, tu alma seguirá firme. A veces, no necesitas escuchar un sermón poderoso ni leer páginas de las Escrituras para saber que Dios sigue obrando. Solo necesitas hacer una pausa y escuchar un testimonio, una pequeña historia de alguien como tú. Alguien que una vez estuvo roto, que una vez sintió dolor, que una vez estuvo completamente sin esperanza, pero que volvió a levantarse, y la luz de Dios brilló a través de él. Todavía recuerdo claramente su imagen, una mujer pequeña, con un pañuelo en la cabeza, sentada en silencio en la esquina de la iglesia. Después del servicio, se acercó a mí, apretando en sus manos un pequeño papel lleno de decenas de citas de tratamiento. He pasado por 42 sesiones de quimioterapia, dijo con la voz temblorosa, pero con los ojos inusualmente brillantes. Ya no tengo cabello, ni fuerzas, pero cada mañana abro el Salmo 90 y uno lloro. Señor, si vivo es por tu voluntad, si muero, regreso a ti, pero no tendré miedo. Esa semana, los médicos hicieron más pruebas y no podían creer lo que veían. El tumor había desaparecido. Algunos milagros no requieren declaraciones ruidosas. Solo necesitan una fe firme, un susurro en la noche, una sola lágrima que cae a la tierra y es escuchada en el cielo. Otra madre vino a mí llorando. Su hijo de 15 años había comenzado a mostrar signos de adicción al alcohol, aunque nadie en la familia se lo había presentado jamás. Pero entonces recordó, el padre del niño había luchado con el alcohol toda su vida y también su abuelo. Miré a los ojos de mi hijo, me dijo, y vi los ojos del hombre que una vez amé y perdí. Comenzó a orar por su hijo cada día, llamando por nombre a cada parte de su espíritu y declarando la palabra de Dios en lugar de la maldición generacional que se había repetido por 3 generaciones. No mucho después, el niño comenzó a cambiar, poco a poco.
¿Ves? Cada uno de ellos una oveja entre millones se levantó y dio testimonio. Estos testimonios no son solo historias para inspirar por un momento, son ecos de verdad. No estás solo, hay miles de personas ahora mismo atravesando el mismo dolor que tú. También han dudado, temido, creído que no podrían continuar. Pero luego, de alguna manera, a través de una oración, una reunión en la iglesia, una lectura a medianoche del Salmo 90 y unos se encontraron con la luz y nunca fueron los mismos. La Biblia no fue escrita solo por los apóstoles. Sigue escribiéndose cada día en la vida de los creyentes. ¿Y tú? Si aún respiras hoy, si aún estás buscando, también eres un capítulo en desarrollo. Que sus testimonios sean un espejo para tu corazón, no para hacerte sentir menos, sino para mostrarte, si Dios lo hizo por ellos, también lo hará por ti, porque Él no hace acepción de personas, y cada oveja es preciosa a los ojos del buen pastor. No hace mucho, una creyente de nuestra iglesia me llamó entre lágrimas. Había transferido una gran suma de dinero después de ver un video con mi imagen, mi voz suplicando ayuda para un niño moribundo, diciendo: Dios ha hablado y debes actuar ahora. Ella dijo: no sabía. Era falso. Realmente pensé que era algo que Dios había puesto en mi corazón, pero no verifiqué. Se me partió el corazón, no por el dinero perdido, sino porque alguien había derramado su confianza sagrada en manos falsas sin siquiera saberlo. Hoy en día, el diablo no necesita aparecer con fuego del infierno ni cuernos afilados. Solo necesita un software, una imagen, una voz artificial y, más aterrador aún, toma prestado el rostro y las palabras de la persona en quien más confías para sacarte del camino estrecho. Jesús dijo: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. Esas advertencias ahora se están cumpliendo de formas aterradoras. Hay canales de YouTube que copian sermones, falsifican profecías, incluso crean predicadores virtuales que hablan en el nombre de Dios, pero su único objetivo es robar dinero o, peor aún, robar almas. Una vez presencié a una joven madre dejar a su esposo simplemente porque escuchó una profecía que decía: él no fue elegido por Dios. Esa palabra no vino de la Escritura, vino de la boca de alguien que afirmaba estar ungido por el Espíritu Santo. La familia se rompió, su fe colapsó y Dios fue malinterpretado. Debemos entender esto. No todo lo que se hace en el nombre de Dios proviene de Él. No toda voz predicadora lleva el aliento del Espíritu. No toda profecía es verdad del cielo. Dios no nos enseña a desconfiar de todos, pero sí nos enseña a probar los espíritus y a pesar cada enseñanza a la luz de la Escritura. Temer es sabiduría, pero temer al que merece reverencia, ese es el comienzo del entendimiento. Y en estos tiempos caóticos, Dios ha puesto en tus manos un guardián, su palabra y el discernimiento espiritual. Mantente alerta, examina todo, pregunta a Dios antes que al hombre, cuestiona antes de entregar tu don más preciado, tu fe, porque cuando despiertas
no solo proteges tu cartera, proteges tu alma. Y un alma, una vez perdida por palabras falsas, pierde mucho más que cualquier tesoro terrenal. Pero tú, si permaneces firme en la verdad, te convertirás en una luz en un mundo de engaño, un guardián para otras almas errantes que aún buscan lo que es verdadero. Quiero que te detengas un momento. Respira profundamente. Deja ir todo el ruido allá afuera. Olvida las preocupaciones de tu corazón, porque ahora mismo no soy yo quien te habla, es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu alma. Una madre me contó una vez que cada mañana, mientras su hijo aún dormía, colocaba su mano sobre su frente y repetía esta oración: Señor, abre los ojos del espíritu de mi hijo. Nunca pidió nada más, ni dinero, ni posesiones, solo que su hijo pudiera ver lo invisible, la verdad, la luz, la voz del cielo. Años después, ese hijo, ahora padre él mismo, llevó a su propio hijo a la iglesia y cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: vi la luz, no sé de dónde vino, pero la vi. Eso es exactamente lo que deseo para ti hoy. No necesitas emociones abrumadoras, no necesitas milagros deslumbrantes, solo luz, solo que clames desde lo más profundo de tu alma: Señor, abre mis ojos. Y luego, cuando llegue el mañana o incluso esta noche antes de dormir, no olvides abrir el Salmo 91, no como un hábito religioso, sino como un ritual de batalla. Cada lectura es un golpe contra la oscuridad. Cada lectura es una declaración que dice: te pertenezco y nadie puede robarme. Porque dentro de él, en cada palabra del Salmo 91, está el arma invisible que necesitas, no para lanzar hechizos, no para cambiar tu vida de la noche a la mañana, sino para proteger tu alma, para mantener tu corazón en paz en un mundo caótico. Y si hoy solo me quedara una cosa por decirte, déjame decirte esto otra vez. ¿Te he dicho hoy que te amo? Te amo, querida ovejita. No estás solo, eres parte del rebaño. Tienes un refugio, tienes un buen pastor y tienes una comunidad orando por ti, contigo, a tu lado. Así que dilo otra vez, no con tu boca sino con tu corazón. Señor, abre los ojos de mi espíritu. Entonces levántate, camina, porque Él te está esperando en la luz.